Tremendamente injusto, tremendamente duro. Delcy Yaniri Heredia es la jefa de la Oficina Defensorial del Callao. Yo quiero agradecerle muchísimo a Delcy que se haya animado a estar con nosotros y a contarnos qué es exactamente lo que ha pasado en este caso. Delcy, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, gracias por la invitación, un gusto acompañarme. Por favor, Delcy, cuénteme. Efectivamente, en la región Callao, luego de realizar supervisiones a las diferentes entidades de salud en los hospitales, nos dimos cuenta en las entrevistas con directores de hospitales de que se encontraban hace más de un año, hasta dos, personas adultas mayores que habían sido abandonadas por sus familiares, ¿no? Inmediatamente se activaron, la Defensoría del Pueblo activó las coordinaciones, la articulación con la Dirección de Personas Adultas Mayores, con los centros de emergencia mujer, pero la realidad que pudimos identificar es muy lamentable, ¿no? Es personas adultas mayores donde existen dos grupos, ¿no? Personas familiares que no quieren hacerse cargo de ellos. ¿Y los abandonan, otras Delcy? Personas los han abandonado, los han dejado en el hospital, y otro grupo de personas que no quieren sus familiares hacerse responsables del cuidado de estos y retirarlos de un hospital. Como todos sabemos, durante la pandemia se presentaron diferentes situaciones que afectaron la salud. Muchos familiares recurrieron a nosotros para averiguar qué había pasado con los adultos mayores que se habían internado y que por la COVID-19 no se podía permitir el ingreso a los hospitales. Buscamos, coordinamos con la policía, y algunos adultos mayores que los daban por desaparecidos estaban internados en el hospital y pudieron ser entregados a sus familiares. Pero otro grupo, estas cinco personas, sus familiares no quieren hacerse responsables, ¿no? Ya sea porque argumentan diferente tipo de situaciones, y eso es lamentable porque un adulto mayor con diferentes problemas de salud no debe permanecer en una instalación hospitalaria porque puede contraer otras enfermedades por grado de vulnerabilidad. Delcy, tengo varias preguntas que hacerte y el tiempo me gana. Primero, un año y hasta dos en el hospital, ¿haciendo qué? ¿Dónde? ¿Cómo los tenían a esos adultos mayores? Ingresaron por emergencia para atención médica, fueron trasladados luego a hospitalización, siguieron con su tratamiento médico, tanto los médicos como el personal de salud han cubierto alimentación, medicina, se los inscribió en el SID, pero luego el área social empezó la búsqueda de los familiares, muchos de los cuales no querían hacerse responsables, y cuando nos contactaron, nosotros lo que hemos hecho es activar las normas. Existe una norma que establece que la dirección de adultos mayores del Ministerio de la Mujer tiene que hacer informes sociales y visitar y persuadir a la familia para poder trasladar a estas personas del hospital efectivamente a los hogares, ¿no? De preferencia, ¿no? La excepción será un centro de atención residencial, pero la regla es que la familia debe hacerse cargo porque una forma de violencia es el abandono. Es decir, en curso hay acciones legales porque la familia tiene que hacerse cargo. En el marco del Día Mundial del Abuso, de la prevención contra el abuso y maltrato de la vejez, hacemos un llamado porque existen normas. El adulto mayor es un grupo prioritario por su alto grado de vulnerabilidad, para que las familias se comprometan, pero las entidades que conocen de casos de maltrato, de abandono, contacten a las entidades que existen y que están en obligación de articular para hacer un seguimiento, los informes sociales de salud, administraciones legales, para poder en salvaguarda a este grupo importante de adultos mayores. Delcy, ¿cuál es el estado de la salud mental de estos adultos mayores, de estos cinco adultos? Claro, los adultos mayores hay que recordar que ellos, en el caso de estos cinco, algunos superan los 60 años, otros tienen algún tipo de discapacidad física, discapacidad física, algunos tienen algunos problemas de salud mental. Eso hace que el tema sea complejo y que la familia no quiera entender que son cuidadores principales, primarios de las personas. Yo quería señalar que en un estudio que ha hecho el INEI hace poco, en marzo de este año, el 82% de familias tiene un adulto mayor en casa, con quien convive, con quien finalmente también comparte ciertas responsabilidades, pero donde hay un deber de cuidado, es decir, de entender y que articula el adulto mayor porque tiene que ir al banco, porque va al hospital, porque tiene citas médicas,
porque finalmente necesita atención. Acuérdense que es el grupo más golpeado en la pandemia, cuando estuvo recluido y se les evitó inclusive salir, y eso afectó mucho su salud mental, la discapacidad asociada que se puede contraer con la edad, digamos. Entonces, la Defensoría del Pueblo tiene información si esto solo ha ocurrido en hospitales del Callao o en hospitales de Lima y de otras regiones. ¿También tenemos adultos mayores abandonados? En el caso del Callao, nosotros, a partir de las reuniones para ver la infraestructura hospitalaria, pudimos acercarnos y ver quiénes eran los pacientes, cuáles eran sus estados, y los directores de hospitales nos hicieron conocer cuál era la situación de algunos adultos mayores que no eran retirados y que no debían estar. A propósito de esta incidencia, la Defensoría del Pueblo lo que está haciendo es ya sentarse y articular con los gestores para promover el tema de cuidado, promoción, y ver cuál es la otra situación en otros hospitales más grandes, tanto de Lima Metropolitana como del Callao, para poder articular a la Dirección de Adultos Mayores, a los centros de emergencia mujer, invocar a las familias que puedan hacer la búsqueda de sus familiares, correcto, acercarse a la Defensoría del Pueblo y sensibilizar a las familias y a las entidades del Estado de que deben dar esta protección especial a los adultos mayores, más paciencia, hay mucha vulnerabilidad, factores de riesgo en los temas de salud y acceso sobre todo al tema de atenciones. La regla es que el adulto mayor esté en casa, que goce de un trato respetuoso, digno, que sea valorado, que no se entienda que solamente debe ser el cuidador de los nietos o que se quede cuidando la casa, sino que tiene derecho a la recreación, a una vida digna, a acceder a la salud y otros más. Totalmente, qué lisura, ¿cómo los van a dejar abandonados a los adultos mayores? Fíjate, tengo este dato que tú me lo confirmarás, Delcy, más de 600.000 personas mayores de 70 años viven solas, siendo Lima, Puno, Piura y Cajamarca los departamentos con mayor proporción a nivel nacional. Sí, hay factores de riesgo en los adultos mayores, pero algunos de ellos se han asociado, y es importante ahí que, por ejemplo, en los 3 niveles de gobierno, tanto nacional, regional y local, estos espacios de articulación se puedan consolidar. DIPAN le corresponde consolidar un registro de instituciones y de las organizaciones de adultos mayores para ver cuáles son sus necesidades y a partir de ahí ver cuáles son aquellos que, por ejemplo, tienen diferente dependencia o fragilidad. Hay factores de riesgo en los adultos mayores, la pobreza extrema, por ejemplo, no está asociada al fisco, está la dependencia, la persona que por su conducta funcional necesita de otros para ayudarse, está también la fragilidad, el tema de salud, está la violencia en el ámbito familiar, y la violencia institucionalizada, que puede ser en un hospital, en un internamiento, en un establecimiento penitenciario. De acuerdo, Delcy. Es un poco importante que debe ser atendido, y hoy día, que es el Día Mundial de la Prevención del Abuso y Maltrato a la Vejez, hacemos un llamado porque la articulación es muy importante en este tema. Discapacidad, salud, pensiones, seguros, trato preferente, es lo que debemos impulsar en favor de este grupo prioritario. Delcy, muchas gracias por haber estado con nosotros en una conversación que se ha centrado en la necesidad de nuestros adultos mayores, pero también hay que darle la vuelta a lo que nosotros necesitamos también de nuestros adultos mayores, ¿no es cierto? Su cariño, su ejemplo, sus historias, lo que han vivido, su ejemplo, también los necesitamos, Delcy. Un abrazo, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, y por favor solamente señalar nuestra línea gratuita para cualquier consulta que tengan en adultos mayores, que es el 0800 15 170, 0800 15 170. Si usted conoce de algún abandono, contáctenos, lo ayudaremos y acompañaremos un trámite. Otra vez, gran abrazo, Delcy, hasta la próxima. Delcy Heredia Silva, jefa de la Oficina Defensorial